Bueno, la sesión número 7, instituciones y organismos internacionales, la ONU como foro internacional. Vamos a ver, el subtema son las políticas de la ONU como foro internacional. Vamos a estudiar en el día de hoy el artículo 1 de Yilmaz, 2005, el artículo 2 Western Goldstein, 2011, y el artículo 3 de Patrick en el 2015. UN Peacekeeping in the Post-Cold War Era. Mazafar Erkan Yilmaz en 2005 decía: la tendencia en el 2005. Uno de los pocos aspectos claros después de la Guerra Fría es la prevalencia de contiendas al interior de los países o entre aquellos que se acaban de independizar. Yilmaz, 2013. State Fragility and Warfare in the Global System 2015. Listo, entonces tenemos, este mapa nos muestra los casos de extrema violencia, de violencia alta, de violencia seria, violencia moderada, violencia baja y baja o sin violencia. Se podría decir que la ONU está deteniendo un río con las manos. La ONU puede haber enfrentado esta situación muchas veces porque hay muchas misiones, mucho que hacer y es difícil contener tanta tendencia a guerras civiles y violencia a nivel mundial. Si vemos este cuadro, tenemos Global Trends in the Armed Conflict. Desde el 46 al 91 vemos cómo antes de la guerra, durante la Guerra Fría se incrementaron los conflictos, y acá vemos del 46 al 2015 cómo se ha visto una tendencia a la baja de estos conflictos armados. Bueno, vamos a mirar las debilidades que tiene la ONU tras 60 años de existencia. Estamos hablando en el 2005. Debilidades: los problemas posguerra fría, es la capacidad de crecimiento, es la multiplicación de misiones, las restricciones estructurales. Ya vemos que hay conflictos entre sus organismos al interior de la ONU. También tenemos debilidades como los problemas originados durante la Guerra Fría, que son, por ejemplo, que se perdió credibilidad, ya que solo se llevaron a cabo 13 operaciones, o sea, solo se pudieron poner de acuerdo en 13 veces. La descolonización también creó algunos problemas porque esto origina que haya guerras internas ahora. La no cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una clara debilidad. En las oportunidades tenemos la paz sostenible, que es una entidad respetable y que se mantiene un nuevo espíritu de cooperación. Al menos hasta esta parte del 2005 se cree que se tiene un nuevo espíritu de cooperación. Entre la paz sostenible tenemos que ayuda a buscar una solución, monitorear acuerdos, que tiene militares, policías y civiles trabajando para esta organización. En ayuda a buscar solución, monitorear acuerdos, tenemos medidas de confianza, acuerdos de balance de poder, apoyo a elecciones, desarrollo social y económico. Esto conlleva a elecciones, áreas seguras, armas decomisadas, ayuda humanitaria y reconstrucción. Entidad respetable: cuando no hay mecanismos de control, esta entidad es la más creíble y hay un factor y brinda un factor de estabilidad. Las intervenciones nacionales o regionales a veces no parecen tener el peso de la ONU. El espíritu de cooperación, la legitimidad, universalidad de 191 estados. Las fortalezas: tenemos que de 1988 a 1993 se crearon 20 nuevas fuerzas o hubo una cooperación que superó los años anteriores a la Guerra Fría en cuestiones de intervención. En 2005 hay un personal militar y policía que supera los 66.000 individuos. También tenemos entre las fortalezas la capacidad de cooperación actual. Entre las amenazas tenemos más conflictos internos de países independizados y también menos conflictos entre países.
Esto es una amenaza, ¿por qué? Porque las guerras civiles se crean por pérdida de confianza, hay secretos, hay hostilidad, hay sospechas mutuas, comunicación sesgada, y aquí se requiere la intervención de terceros para poder solucionar. Hay otros conflictos, otros tipos de conflictos, como el campo de guerra, cuántos enemigos, quién es el enemigo, civiles soldados, las etnias y o tribus, o sea, las guerras entre gentes o creencias del mismo, dentro del mismo país, diferencias dentro de la gente que hay, los grupos existentes dentro del mismo país, es una de las amenazas, son las amenazas. Y como conclusión tenemos que sin la cooperación local es imposible que la ONU tenga éxito en las intervenciones, y de todas maneras se dice que la ONU como proveedor de paz o como ente del mantenimiento de la paz puede abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas para la construcción y mantenimiento de la paz, para asegurar algo duradero. Esto lo dice Yilmaz en el 2005. Ahora vamos con la otra lectura. La segunda lectura se llama Humanitarian Intervention Comes of Age, Lessons from Somalia to Libya. Este documento es de Western y Goldstein en el 2011. Tesis de los autores es que las intervenciones militares necesarias para mantener la paz. ¿Por qué? ¿Cómo han mejorado? ¿Qué aportan? Adaptación de la comunidad internacional para utilizar fuerza militar para detener o prevenir atrocidades masivas. La evolución de las normas internacionales para la violencia R2P, OTAN en Libia. Collectively, these strategies have helped foster an era of declining armed conflict, with wars occurring less frequently and producing far fewer civilian casualties than in previous periods. Western y Goldstein, J.S. 2011. Cuando las operaciones de paz son más agresivas, es cuando más éxito tienen. Capacidad de reacción inmediata y la legitimate humanitarian interventions must be supported by a broad coalition of international, regional and local actors. Críticas. Se critica que las operaciones de paz solo provocan guerra civil y prolongan el conflicto. En realidad, se provoca esto cuando la comunidad no quiere cooperar e intervenir. Se crean incentivos, hay que crear incentivos para los grupos rebeldes. Se crean incentivos para los grupos rebeldes. Provocan a los estados a cometer crímenes contra los civiles para generar respuesta internacional. Utilizan la violencia para controlar la violencia. Esas son las críticas que no se debe utilizar. La violencia podría llevar a incitar o a crear más violencia, a incrementar las actividades de guerra. Respuestas. Incapacidad de los estados y de la ONU para intervenir cuando hay un líder abusivo que controla el territorio. La protección civil es competencia del Estado y de su soberanía. Casos fallidos: Somalia, failed to react in Rwanda, not enough. Yugoslavia, against a full-scale intervention, little peace to keep. Entonces, esto está de acuerdo con lo que dice la profesora. Hay 3 casos fallidos: Somalia, Ruanda y Yugoslavia. Casos de éxito: la Operation Deliberate Force targeting the Bosnian Serb Army, the Dayton Agreement. Entre más grande la intervención, más próspera la paz. Cuando la OTAN hizo intervención en Bosnia, hubo negociación. The combined military and diplomatic pressure compelled Serbia to withdraw its forces from Kosovo. Independent East Timor in peace with Indonesia.
Vamos para la tercera lectura, World Weary, Evaluating the United Nations at 70, by Patrick S. 2015. Retos que enfrenta la ONU. All threats. Violent conflict, nuclear proliferation, infectious diseases. New threats. Climate change, terrorism, cyber war. La crisis de identidad, relevancia, autoridad y ejecución. UN still faces challenges of its own over-expanding agenda, tries to do too much and risks doing little well. Ha logrado disminuir la guerra y la posesión de armas nucleares. Dificultad para eliminar órganos obsoletos. Y hasta aquí la presentación de la sesión 7.